Extraños del Infierno es un drama terrorífico surcoreano basado en un famoso webtoon de Kim Yeon-ji. La historia se centra en Yeon Young-woo, un joven de 26 años, aspirante a escritor, que se muda a Seúl desde una ciudad más pequeña con la intención de trabajar junto a su hermano y estar más cerca de su novia Ji-eun. Su, su, su presupuesto lamentablemente no le alcanza y para alquilar una gran habitación mejor termina en un cuarto de la residencia El Edén. 303, un lugar de mala muerte. La habitación es horrenda, el baño y la cocina compartida aún peor, pero lo más preocupante del complejo son sus inquilinos, hombres solitarios de aspectos sospechosos, entre ellos Seung Moon Joo, Lee Dong Uk, dentista o odontólogo que trabaja para la policía, dos hermanos gemelos con exóticos pasatiempos y un depravado que no inspira ninguna confianza. El plan de Jong-un es aguantar unos 6 meses hasta tener el dinero suficiente para mudarse, pero sabemos de entrada que sus intenciones se pueden complicar. Ya en su primer día en el Edén, le toca atestiguar varias peleas entre los residentes, además de escuchar ruidos extraños que provienen del piso de arriba. El cuarto, reservado para las mujeres, aunque en la actualidad se encuentra deshabitado. Este primer episodio se concentra en el muchachito y sus peripecias en la gran ciudad antes de comenzar la esperada pasantía. Las incomodidades del Edén, la convivencia y sus eternas fantasías literarias al querer pergenar una serie sobre asesinatos. Su nueva residencia tiene material de sobra para inspirarlo, pero cuesta darse cuenta si sus expectativas son reales o imaginarias. La influencia del lugar, su claustrofobia y su decadencia es uno de los puntos más altos de este arranque que logra abrir el juego de suspenso, no solo sobre el destino del protagonista y sus vecinos de habitación, sino de otros misterios que acontecen ya que sucedieron en la zona. De ahí que Extraños del Infierno vaya sumando personajes como Zo Yun-hwa, una joven oficial que es policía, se obsesiona con la muerte de varios gatitos. Sin dudas, la serie original de la cadena OCN, escrita por Yoon Ji-doo, dirigida por Lee Chang-hee, es perturbadora por donde se la mire, sobre todo porque no sabemos qué esperar de cada uno de sus personajes, cuyas características se van revelando escena tras escena. La residencia, regentada por Eun Bok-sun, la sirvienta alérgica a los Park en Parasite, es la protagonista de esta historia, no tan diferente a una casa embrujada, aunque los fantasmas no se hacen presentes. El terror de Extraños en el Infierno, título que se desprende de una cita mal atribuida a Jean-Paul Sartre, no tiene que ver con las fuerzas sobrenaturales. Realmente eso fue lo que me llamó la atención de la serie, porque pensaba que era sobrenatural, pero valió la pena verla. A menos no a una simple vista, sino la volátil naturaleza humana y nuestra propensión a la violencia. Jong-woo es nuestra brújula moral, el jovencito que viene del campo y que puede caer en todas las tentaciones y los vicios de la gran ciudad. Es altamente influenciado. Tal vez no necesite ese empujón para mostrar su lado más oscuro. Este es el planteamiento principal de esta nueva propuesta de la plataforma de streaming, muy abierta al horror surcoreano. La dirección de Lee Chang-hee y el manejo de los espacios, sobre todo la pequeña habitación de Jong-woo y los alrededores del Edén, es uno de los puntos más destacados, demostrando el nivel y el enfoque cinematográfico de esta producción televisiva.
Hay que tener en cuenta que se rige por los ritmos orientales y se toma su tiempo para desarrollar la secuencia, pero vale la pena. Tampoco es la historia más original, pero engancha desde su peculiar invitación al suspenso y a las buenas actuaciones de sus protagonistas. No sabemos si es el mejor de los títulos para disfrutar durante el aislamiento, pero sí se las recomiendo porque a mí en lo principal me impactó y yo considero que es la mejor serie de suspenso que yo he visto en toda mi vida. Así que si tienen Netflix, búsquenla, y si no, la pueden encontrar en una de esas páginas que presentan también dramas coreanos.